En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon han venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sigo adelante. Verso 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y termino el verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Dios nos bendiga. Tal vez esta palabra que esta mañana extensa, podemos tomar estos versos, pero de ellos vamos a hacer un extracto. Vamos a ver qué el Señor nos está diciendo en el fondo. Amén. Cuando estamos en estas, hoy día, elecciones, cuando estamos en este tiempo de tomar determinaciones, cuando estamos en este tiempo de tomar o definir, ¿verdad? ¿Por qué o qué a mí me conviene, en el buen sentido de lo que significa conveniencia? Hay dos sentidos de la conveniencia: uno que me conviene por causa de que yo quiero sacar provecho de ello, y el otro sentido de la conveniencia de aquellas cosas que son fructíferas, que son buenas, que son agradables y que van conforme, como hijos de Dios, a los principios de Dios. Amén. Por eso que es importante, ¿verdad?,
eh, importante es que nosotros tengamos conciencia y podamos tomar buenas decisiones. Y lo primero que el Señor nos dice en esta mañana, nos dice en ese capítulo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que a través de ella crezcáis para salvación. Que cada vez que nosotros tomemos decisiones, ¿verdad?, podamos entender y comprender, ¿verdad?, que tenemos que buscar no solamente la conveniencia mía, sino desechando toda maldad, desechando, ¿verdad?, toda conveniencia, toda hipocresía. A veces nos resulta, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, de tomar decisiones por conveniencia, porque esto a mí me va a ayudar, pero aun cuando pueda perjudicar a los demás. Entonces, de eso, nosotros tenemos que tomar la palabra del Señor. Y quiero ir al verso 13, que dice, por causa del Señor someteo a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta hora? Que por causa de que usted y yo conocemos de la palabra, conocemos de que Dios es el que gobierna, es el que tiene dominio. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y a Él no se le escapa nada, ¿verdad? Aun cuando se pueda pensar, ¿verdad?, que ciertos gobernantes, ciertas autoridades pueden determinar en algún minuto, pueden determinar a su conveniencia, a su manera, ¿verdad? Y bajo, dice, la influencia, en alguna parte de la Biblia dice, bajo la influencia del maligno. Pero usted y yo fuimos llamados, ¿verdad?, para desechar todas estas cosas por causa de la palabra. Amén. Por causa del conocimiento adquirido. Entonces, cada decisión nuestra, ¿verdad?, tiene que estar de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando y guiando. Aun cuando tenemos que respetar las autoridades y los que gobiernan hoy día. ¿Sí? Tenemos que respetar aquello. Tenemos que sujetarnos a la autoridad que hoy día gobierna. Y el sujetarnos no significa que yo esté de acuerdo en todo con lo que ellos están determinando. ¿Me entiende? No significa que yo voy a estar de acuerdo en todo lo que ellos están haciendo. El sujetarse significa obediencia a las normas y a las leyes. Pero no significa que yo en todo tengo que estar respaldando lo que ellos están haciendo o diciendo. ¿Me sigue? Entonces la palabra nos dice, por causa del Señor, ¿por causa de quién? Del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Fíjese que hay una ordenanza para aquellos que gobiernan. Dice que toda autoridad que dirige, que gobierna, que está hoy día por eminencia, también está bajo la autoridad de Dios, está puesta bajo la autoridad de Dios. Puede ser un poco contradictorio, puede decir, pero ¿cómo si ellos gobiernan mal? Si ellos están haciendo cosas contrarias, ¿sí? Ellos están cada día perjudicando más la sociedad, la relación, un país, una nación. Pero dice también la palabra que Él Él saca y coloca gobernantes, autoridades, quienes presiden.
Entonces, hay una actitud de cada gobernador. Fíjate que cuando a ti te dan cierta autoridad, cuando te dan una autonomía, no nos pasa que de pronto caemos en el egoísmo, caemos en el autoritarismo, caemos en la vanagloria, caemos en eso. Entonces, ¿cuánto más? Dice, estos que no conocen de Dios. Hoy día el Señor nos trae una advertencia a nosotros para no equivocarnos en nuestras decisiones, aun cuando toda autoridad está puesta por Dios. Amén. Pero hay un libre albedrío, hay una situación allí que es de una forma personal. Ellos toman decisiones erradas y equivocadas bajo la influencia del maligno, bajo la influencia de filosofías de este tiempo. Cuando alguien, ¿verdad? En sus inicios todos recibimos una instrucción desde pequeños. Por eso dice el verso 2, desead como niños recién nacidos que la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto le habla a nosotros como hijos, pero como criaturas, ¿verdad? Todos cuando pequeños recibimos buenas instrucciones de hacer el bien, de tener una buena conducta. Desde pequeño, en otros tiempos, se le enseñaba la palabra de Dios. Hoy día, lamentablemente, ¿verdad? El hombre ha errado, está equivocado, está haciendo conforme a sus propios principios y han ido en contra de la naturaleza de Dios, en contra de los principios de Dios, hoy día. Amén. Hoy día es notorio, hoy día es muy notorio. Pero aún así, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar allí sujetos a esta autoridad. Ellos recibieron educación cívica, recibieron educación cristiana. Muchos de los que hoy día, ¿verdad?, están como eminencia, los que están en los lugares de gobierno, recibieron educación, muchos cristianas. Muchos representan a ciertas instituciones cristianas inclusive. Pero por causa de lo siguiente, dice la Escritura que por causa del hombre que blasfemo, de ese hombre, el hombre vanaglorioso, ¿verdad? Por esa causa ellos se han apartado de los principios, se han apartado del principio de Dios. Quiero que lo busquemos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, a continuación. Busque ahí. 2 de Timoteo. Capítulo 3, verso del 1 al 5. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Lo leemos? ¿Lo tiene? Dice que la palabra nos dice que cómo es esta sociedad en que nosotros vivimos. Esta palabra, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de esta sociedad, de aquellos que van a gobernar, y nos habla a nosotros cómo tenemos que tomar también buenas decisiones. Amén. Segunda de Timoteo. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Vendrán tiempos peligrosos. Sigue. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y escuche, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sí, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Amén. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. A estos hay que evitarlos. Por eso que el Señor nos habla en este tiempo. Qué importante entonces, ¿verdad?, recibir una palabra de parte de Dios para tomar nosotros buenas decisiones, para ser guiados a través de su palabra. Esta sociedad en que vivimos y en lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país, ¿verdad? Siempre estamos nosotros y escuchamos estas palabras decir, bueno, hay que votar por el menos malo. Pero eso es lo que el mundo tiene que decir. Lo que nosotros tenemos que decir, ¿verdad?, es que nosotros tenemos que buscar a aquellos que tienen una relación más cercana a Dios. ¿Sí? Porque dentro de estos que van a gobernar, y esto es lo que vivimos hoy día, en estos tiempos son tiempos difíciles, dice la palabra, y la gente estará llena de egoísmo, ¿sí?, de avaricia, serán jactanciosos, serán arrogantes, desobedientes a los padres, insensibles, calumniadores. ¿Usted ha escuchado a los políticos antes de las elecciones? Pero se disparan con todo, sacan toda la artillería, ¿sí? Le buscan todos los detalles. Entonces, muchos se transforman en arrogantes, blasfemos, ¿sí? Se desobediente inclusive a sus propios padres. Se le olvidan los principios que un padre o una madre, ¿verdad?, les haya enseñado desde pequeño. E inclusive muchos de estos que hoy día están ocupando cargos, ¿verdad?, han sido de aquellos que un día estuvieron en la casa de oración. Pero por causa de su arrogancia, por causa de la desobediencia a los padres, por causa del egoísmo, de la avaricia, ¿ah?, se transformaron en personas ingratas con el que un día, ¿verdad?, los llamó a través de los padres, que un día estuvieron en las casas de oraciones, pero sin embargo se le olvidaron los principios. Amén. Y se pusieron vanidosos, enemigos de todo lo bueno. Aún sabiendo hacer lo bueno, hacen lo malo, hacen lo contrario. Por eso que el Señor nos llama a nosotros a que podamos tener este cuidado cuando nosotros vayamos, ¿verdad?, a emitir también nuestro voto. Cuando nosotros no es que vamos a elegir el menos malo, sino que tenemos que tener, ¿verdad?, una visión de quienes están al frente. También dice que el libro de Romanos, en el capítulo 1 y el 2, ¿verdad? Ahí nos podemos dar cuenta muy rápidamente. Van a darse cuenta ustedes que acerca del perfil de la sociedad en la cual hoy día nos toca vivir. En el capítulo 1, y usted después lo puede leer, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, solamente quiero hacer una pequeña introducción. Nos dice cómo estamos viviendo hoy día, cómo nos toca hoy día nosotros estar viviendo en esta sociedad llena de complicaciones. Usted después véalo ahí en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Romanos. Ya leímos ahí donde habla en Romanos capítulo 1 y en el verso, fíjese en el verso
28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? A Dios. Hoy día encontramos de estos que se están postulando, de esos que están esperando el resultado al final del día, ¿verdad? Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es lo que estamos viviendo hoy día. Una sociedad corrompida por el poder, por la vanagloria, por la lujuria, por los deseos de la carne, por los deseos de ser cada día, tener más poder. Y Dios mismo dice, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Sigo el verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Eso es lo que vivimos hoy día en nuestra sociedad. Aquellos que están como gobernantes, aquellos que presiden, aquellos que están dirigiendo una nación, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Esa es una característica de los políticos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Qué está diciéndonos con esto? La Escritura dice que en este tiempo a lo malo se dirá que es bueno, y a lo bueno, malo. Inventores de males. Ellos cada día están exponiendo nuevas leyes, nuevos decretos, ¿verdad? Para aprobar lo que a ellos les conviene y que va en contra de todos los principios de Dios, porque ellos, todo lo que hacen, ¿verdad?, está en contra de los principios de Dios. Además dice, desobediente a quienes, a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Usted ha visto todo y ha escuchado, ¿verdad?, lo que ha pasado en el mundo por causa del poder, todos los recursos económicos, todo lo que la sociedad requiere y necesita. Usted ve hoy día, ellos mismos se denuncian. ¿Dónde tienen los recursos? ¿Sí o no? Entonces dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ellos crean las leyes, las normas, y también las aplican y las practican. Y se complacen haciendo y viendo estas cosas. Esta es la sociedad que nos toca vivir, hermano. Nosotros, quiero que usted pueda entender, nosotros somos una sociedad distinta dentro de esta sociedad del mundo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pregunte, ¿por qué, pastor? Porque dice la Escritura que usted y yo estamos instruidos a través de su palabra. Y su palabra es verdad. Y la verdad a nosotros nos hace libres. Quiero decirle que usted y yo tenemos valores. ¿Cuántos dicen amén? Valores, expectativas y esperanzas distintas. Nosotros vivimos en el reino de Dios, en medio de esta sociedad, y no para apartarnos, ¿sí?, y desaparecer del medio de ella.
Nuestra práctica, amados, nuestra vida es distinta. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida es distinta. Jesús dice en el libro de Juan, dice ahí en el Juan 17, en el libro de Juan capítulo 17, ¿qué dice? Quiero leérselo rápidamente. Juan 17. Verso, se lo voy a leer, ahí usted lo va a revisar enseguida ahí en la pantalla. Dice que él estaba orando por nosotros. Dice, por los que habían de venir. Jesús orando por nosotros, por los que habían de venir, que somos usted y yo, ¿verdad? Decía que no teníamos que salir del mundo porque estábamos allí. Así que nuestro rol es estar en la sociedad. Siempre se nos dijo, en el verso 9 era, siempre se nos dijo que nosotros como cristianos no debíamos de participar en política, pero estamos insertos en la sociedad. Siempre nos hablaron de que teníamos que estar apartados de todas las cosas, pero no es apartarse, ¿verdad?, del mundo como sociedad. Nuestra vida tiene que ser distinta, diferente, porque estamos allí. Dice que por los que habían de venir, que somos nosotros, decía que no teníamos que salir del mundo porque estábamos allí. Así que nuestro rol es estar en la sociedad, es estar allí. Dice que usted y yo somos la luz del mundo y la sal de la tierra. En la época de nuestro Señor Jesucristo, habían también partidos políticos. ¿Lo sabía o no? A lo menos unos 4 partidos políticos. Y estaban bajo la denominación del Imperio Romano. Voy a citarlo para que usted sepa. Estaban los asenios, estaban los saduceos, estaban los celotes y estaban los fariseos. ¿Sí? Estos eran los, por decir hoy día, los partidos políticos de ese entonces. ¿Sí? Los fariseos, ¿se acuerdan que siempre hablamos de los fariseos? Vivían un tema religioso, se acomodaban, practicaban su doctrina, cediendo algunas cosas y guardando otras. ¿Ha escuchado ese partido hoy día? Que también se designa cristiano, ¿verdad? Pero que practican sus propias doctrinas, que ceden alguna y guardan otras, ¿verdad? Esto es lo que nos toca vivir. Pero Jesucristo dice que trae el reino, el concepto claro de que debe ser vivido todo el consejo de Dios. Jesús dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y usted y yo estamos en esta forma de vida nueva, sin apartarnos de la sociedad, siendo que usted y yo tenemos también deberes y obligaciones, tenemos derecho a voz y a voto, ¿verdad? Usted también tiene que pagar sus impuestos, usted y yo tenemos que hacer, ¿verdad?, de acuerdo a las normas y las reglas establecidas, pero usted y yo tenemos un concepto nuevo, porque quiero decirle que aun cuando la sociedad está reglamentada, ¿verdad?, por leyes y normas, por lo general, el que no tiene la palabra de Dios, se las quiere saltar, ¿sí o no? Y usted y yo, y aun cuando somos cristianos, a veces viene la tentación de también querer hacer lo mismo, de saltarnos, ¿verdad?, las normas y las reglas. Pero por causa de aquello, también hay consecuencias. Y usted y yo, conocedores de la palabra, entonces tenemos que sujetarnos a ella. El hombre sin Dios o con un conocimiento
muy ligero de Dios, no va a respetar estos principios. Que dijimos que usted y yo tenemos valores. Amén. Termino con esto. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como iglesia? A nosotros, la iglesia, a usted y a mí, ciudadanos del reino de Dios. ¿Puede decir reino de Dios? Usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, nos corresponde vivir los valores del reino y transmitirlo a la sociedad. ¿Sí? Decimos y entendemos de las escrituras, de la palabra, que nosotros somos sal y luz de la tierra. Somos sal para preservar la verdad. Amén. La verdad que Cristo mismo estableció en usted y en mí. De manera que mantengamos esa verdad para que alumbre a otros. Nuestro deber es transmitir ¿qué? La verdad. Y la verdad nos hará libres. La sociedad, hermano amado en el Señor, comienza en nuestra familia. ¿Puede decir familia? Ajá. La sociedad comienza en nuestra familia. La sociedad comienza en nuestra casa. Los primeros a quienes nosotros debemos de transmitir los conceptos, palabras del reino de Dios y como modelos de vida, los valores del reino son a nuestros hijos. Puede decir, transmitiré estos valores del reino a mis hijos. Amén. Porque eso a usted le va a asegurar y le va a dar certeza de que sus hijos estarán encaminados en un buen, valga la redundancia, en un buen camino. Estarán dirigidos en un buen camino. Quiero decirle algo más, también a los parientes y a los que están junto a nosotros en todo lugar, en nuestro trabajo, en medio de esta sociedad que vivimos. Amén. La sociedad en la cual vivimos tiene muchas filosofías. ¿Sí o no? Está el humanismo, está el secularismo, el humanismo cristiano, ¿lo ha escuchado? La filosofía, etcétera. Hay muchos otros más que han salido del corazón del hombre caído. Han salido del corazón del hombre caído. ¿Recuerda lo que le dije al principio? Hay muchos que un día recibieron una palabra de Dios desde pequeños, asistían a las casas de oración, sus padres los llevaron, pero abandonaron, dejaron de seguir este camino y se fueron por causa de filosofías de huecas suilesas, de falsas filosofías como el humanismo, el secularismo, etc. Amén. Por eso habla también de un corazón de hombre caído. Por lo tanto, estas maneras de gobernar que surgen de esa filosofía no van a producir beneficios para el hombre. No van a producir beneficios para el hombre. Cada vez nosotros vemos una sociedad más incomprendida, una sociedad con mayores problemas, una sociedad con una decadencia moral extrema. No vendrán tiempos mejores. Los políticos y el hombre sin Dios, ese hombre caído, aún ese que conoció de Dios, ese hombre caído, ¿verdad? Prometen este mundo y el otro, dice el dicho, ¿verdad? Prometen muchas cosas, pero la Escritura dice que ya no vendrán tiempos mejores. Es por eso que debemos de buscar a Dios por sobre todas las cosas. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la vida, amén. Estos intentos del hombre de crear una manera de pensar, una manera de aproximarse, como una cierta buena voluntad de los corazones de hacer bien al hombre. Pero como vienen de un corazón caído, de una naturaleza caída, es imposible, ¿escuchó? Es imposible que surja algo bueno. Y por eso
nosotros encontramos algunas contradicciones profundas en personas buenas. Hay gente que dice, oh, pero si es tan bueno, pero ¿cómo dice tanta contrariedad? ¿Cómo puede hacer eso? Y se ve una persona buena, ¿sí? Porque su filosofía y sus conceptos están extraviados de la verdad. ¿Encontramos este tipo de personas? Muchos. Quiero decir lo siguiente, que hoy día tenemos este tema que está en boga, que lo estamos viviendo hoy día, y nosotros debemos de aplicar la palabra en nuestras vidas. La palabra, porque es la que nos va a conducir por el camino correcto. Nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Hoy día es un día importante en nuestro país, en nuestra nación. Y lo más importante, decía al principio, para usted y para mí, es buscar del reino, acercarnos a Dios, hacer su voluntad, y eso va a traer una verdadera bendición a nuestras vidas. Eso va a traer dirección para los próximos tiempos, para los próximos días. Póngase de pie, por favor. Si la persona no cree en Dios, tampoco cree en la autoridad de la Biblia. Amén. Como la palabra de Dios. Quiero repetir esto. Si la persona no cree en Dios y tampoco cree en la autoridad de la Biblia, no va a creer nunca en Dios. Entonces, no van a tomar en cuenta la palabra de Dios. La Biblia debe ser tomada en cuenta como la guía moral de la sociedad. Pero si las personas no consideran estas dos situaciones, si no creen en su corazón que Dios es y tampoco creen que la palabra es la autoridad moral conocida de todos, ¿prestarán oído a la palabra entonces? De ninguna manera. Amén. Ni por más que le digan que ellos creen en Dios. Pero si no actúan conforme a la autoridad de la palabra, entonces no van a actuar ni van a ser conforme a los principios que Dios tiene establecidos. Amén. Claramente, hoy día vemos entre los candidatos personas que son agnósticos, ateos, con principios influenciados por filosofías, formas de vida contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y allí es donde nosotros tenemos que considerar, amén, considerar por quién nosotros vamos a estar, ¿verdad?, emitiendo nuestros votos, nuestro apoyo. Posiblemente, ¿verdad?, muchos tendrán ese buen corazón. Muchos dirán, si es tan bueno, pero usted tiene la palabra segura, amén. Usted tiene una palabra segura. Nosotros haremos conforme al principio establecido y enseñado desde los siglos de los siglos, y que dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Amén. Incline su rostro y oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos. Gracias te damos por este tiempo en donde nos permite, Señor, recibir la instrucción, recibir de tu palabra. Señor, perdónanos porque no instruimos, Señor, porque no hemos tomado en consideración, Señor, que toda sociedad, que todo gobernador, que todo rey y todo gobernante, Señor, están puestos por ti. Y muchos vienen a la confusión de decir, pero si están puestos por Dios, ¿por qué operan de esta manera? Señor, es porque tu palabra dice que han tenido
un corazón, Señor, duro como piedra, que han querido hacer conforme a sus propios deseos, a su propia voluntad. Y dice tu palabra que tú los desechaste, Señor. Y aún estando gobernando. Padre, oramos en esta mañana para poder tomar buenas decisiones. Perdónanos, Señor, porque no hemos instruido muchas veces a la iglesia como corresponde. Porque siempre se nos habló, siempre se nos dijo que no debíamos estar involucrados en estas áreas. Pero vivimos en esta sociedad, vivimos en una nación, tenemos conciencia, Señor, de que nuestro trabajo es rescatar personas de la sociedad para ti, introducirlos en la iglesia. Mientras que hacemos eso, influimos en la sociedad. La sociedad no se va a mejorar porque no tiene a Cristo. La única esperanza que tiene, Padre, el ser humano es venir a Cristo y transformar su corazón. Por eso, Señor, oramos en esta mañana. Tal vez todavía, Señor, esta ciudad y nuestra nación, hay muchos que no han tomado una decisión. Señor, nosotros oramos para que tu Espíritu Santo opere sobre la vida de todas estas personas. Gracias te damos, Dios, porque nos has permitido estar en este día recibiendo tu mensaje, tu palabra, y tu palabra es verdad. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la honra y la gloria es para ti. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Son las 12:32. Que todos los pueblos lo celebren a Él. Alábenle. Son las 12:33.